Aleluya. Es bueno nuestro Dios, hermanos. Él sabe cómo hacer las cosas. Gloria a Dios. Para nosotros o para el hombre las cosas pueden parecer imposibles, pero para Dios todo es posible. Si entiendes, siempre pidámosle al Señor, roguémosle que Él en su misericordia, Él hará lo que sabe que es mejor para nosotros. Si entiendes, supliquémosle, siempre estemos agradecidos. Que verdaderamente toda nuestra confianza esté en Él, toda nuestra esperanza. Él fue quien pagó el precio por nosotros. Él es el quien merece toda la gloria y la honra. ¿Sí entiendes? Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra del Señor. Abran su Biblia en Mateo, capítulo 15. Y que su Santo Espíritu traiga más y más luz, más entendimiento a nuestros corazones. Que podamos entender, hermano, todo lo que Dios ha hecho por nosotros, todo lo grande, lo maravilloso que Él es con cada uno de nosotros y con toda la humanidad, aunque la humanidad no lo entiende, aunque la humanidad no aprecia lo que Dios ha hecho. El hombre cree, hermano, que Él es merecedor, se siente como en casa, como si Él fuera el que Él puede hacer lo que sea delante de la presencia del Señor, que puede vivir como quiere, dice que sirve a Dios o que teme a Dios, pero hace como quiere. ¿Sí entiendes? Vamos a leer algo que quizás a muchos no les agrada, no les entra en su corazón. El hombre natural, entender estas cosas son muy difíciles para él. Y es triste que muchos cristianos todavía no alcancen a llegar a este entendimiento. ¿Sí entiendes? Porque delante del Señor, si tú lees la palabra del Señor, Él nada más tenía un pueblo. ¿Sí entiendes? Y en la Biblia, en el Viejo Testamento, si tú escudriñas la palabra del Señor, Dios les prohibió que su pueblo tuviera alianza con los demás pueblos. ¿Sí entiendes? Ellos eran su pueblo escogido. Israel era su pueblo escogido. Israel era la niña de sus ojos. Israel era sus hijos. Para Israel eran las promesas, los pactos. La presencia de Dios iba con Israel. ¿Sí entiendes? El mundo no quiere entender esto, no lo quiere mirar de esa manera. El mundo siente que Dios tiene la obligación de llamarlo, de amarlo, de bendecirlo, de guardarlo y de prosperarlo en todos sus caminos, porque el hombre no entiende realmente quién es Dios y qué es lo único que nos hace o nos permite o nos da la entrada delante de su presencia. Lo único que ha hecho posible que nosotros podamos heredar vida, heredar salvación, fue el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Porque aún en los tiempos de Él mismo lo explicó, Él mismo lo habló. Y si tú lees en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, en el versículo 11, si no me equivoco, dice que a los suyos vino. Cuando dice a los suyos vino, es que a Israel vino. ¿Sí estás aquí? Pero los suyos no le recibieron. Todo era un plan maravilloso de Dios para podernos dar una oportunidad nosotros
Pero el gentil debería de entender qué grande oportunidad tenemos, qué grande privilegio tenemos, porque otros eran los que deberían de heredar esta salvación y ahora Dios nos la ha dado a nosotros. ¿Sí entiendes? Nos ha dado una oportunidad, pero el gentil no lo entiende. Él cree que Dios tiene la obligación, así como quizás hay hijos, y he llegado a mirar hijos que le dicen a sus padres, ya están viejos ellos y todo, y ellos le exigen al padre, a la madre, que les compre un carro de esta marca, una vestimenta de esta otra marca, y que si no, lo va a demandar, le va a hacer algo, porque el padre tiene la obligación de darle todo lo que quiere el hijo, porque el hijo nunca le pidió que lo trajera al mundo. ¿Has escuchado eso? Yo lo he escuchado de hijos así. ¿Sí entiendes? ¿Se te hace cosa como rara, como que si eso no existiera? Si hay hijos así de malcriados, que se creen que el padre tiene toda la obligación de criarlo todos los días de su vida y complacerle con todos sus caprichos. Y él no tiene ninguna obligación, pero no es así. Mira, vamos a leer en el versículo 21, capítulo 15, versículo 21. ¿Lo tienes, hermano? Dice, saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba, diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, ¿qué dijo, hermano? ¿Sí estás entendiendo? Fíjate lo que está diciendo. No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ella no era israelita, ella era una mujer cananea, era una persona gentil, no pertenecía al pueblo de Dios. ¿Sí estás aquí? Y nuestro Señor Jesucristo dice, dice que ella daba voces, ¿sí entiendes? Y en el 23 dice, pero Jesús no le respondía palabra. Jesús la dejaba que estaba clamando y clamando y no le contestaba. ¿Sí estás aquí? Dice, entonces acercándose sus discípulos le rogaron. Entonces los discípulos hablaron con él diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Entonces Jesús responde y dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. A las ovejas perdidas de la casa de Israel es que el Señor fue enviado. Y por eso cuando lees ahí en el Evangelio de San Juan, dice, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. ¿Sí estás aquí? Y si tú abres tu Biblia, ahorita vamos a regresar aquí, un poquito para atrás, en el capítulo 10, en el versículo 5, ahorita vamos a regresar para atrás para que no le pierdas. ¿Lo tienes? Dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, ¿por camino de qué? Por camino de gentiles no vayáis, y a ciudad de samaritanos no entréis, sino ¿a dónde? Era necesario que primero se predicara el evangelio a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Sí estás aquí? Porque para ellos era la promesa. El pacto era con ellos. ¿Sí estás aquí? El gentil no entiende eso. El gentil cree que Dios tiene toda la obligación. Y por eso tú miras marchas y grupos levantándose y hablando en contra de Dios
Cuando, si ellos pudieran entender que no hay una oportunidad para aquel que no acepta el reinado, el gobierno de nuestro Señor Jesucristo en su propia vida. ¿Sí estás aquí? Porque la única oportunidad, de la única manera que todo ser humano, aún hoy, los mismos judíos, pueden alcanzar salvación es por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí entiendes, hermano? Entonces el gentil no lo entiende. El gentil siente que él tiene todos los derechos y Dios toda la obligación de complacerle. Y el gentil viene a la iglesia o le busca cuando quiere. Y Dios es el que tiene la obligación de estarlo mimando. ¿Sí estás aquí? No es así. Nosotros deberíamos de clamar, suplicar para que tuviésemos esa oportunidad, ese privilegio. No lo hemos obtenido por nuestras buenas obras, por nuestro esfuerzo, pero aún así Dios dice, cuando éramos idólatras, cuando éramos, si tú entiendes, los israelitas no podían juntarse con uno, no podían entrar en tu hogar. Para ellos somos perros. ¿Sí entiendes? Para ellos somos inmundos. Ellos no podían mezclarse con un gentil. Legalmente, bíblicamente, no lo deberían de hacer. ¿Sí estás aquí? Entonces, Dios en su misericordia dice que ha pasado por alto los pecados pasados. Idólatras, maldicientes, borrachos, estafadores, desobedientes a los padres. Cualquier cosa que tú puedas imaginarte, eso es lo que éramos antes. ¿Sí estás aquí? Entonces nosotros somos los necesitados. El hombre no entiende. El pueblo de Dios nomás, Jesús vino, murió por nosotros y todo está bien. Quieren vivir como sea, no quieren obedecer la palabra del Señor, los mandamientos del Señor. Sienten que los tienen que mimar. No buscan el obedecer la palabra del Señor. No son agradecidos con la gracia que Dios ha derramado en sus vidas. ¿Sí estás aquí? Porque entre tantas multitudes que se están perdiendo todos los días, Dios ha llamado a uno por aquí, otro por allá, unos aquí, otros allá, y aún a esos que han sido llamados, allá andan perdidos solitos, pensando que allá están sirviendo al Señor a su manera. No podemos servir a Dios a nuestra manera. Dios ha instituido la manera que debemos de andar. ¿Entiendes, hermano? Necesitamos buscarle, necesitamos entregarnos a Él, necesitamos hacer que Él sea lo más importante en nuestras vidas, porque el Señor pidió que el que quiera ir en pos de Él tiene que negarse a sí mismo. No, a mí me gusta esto, lo otro, ir aquí o ir allá, pero el Señor dice, no, si tú quieres ir en pos de mí, si tú me quieres seguir, tienes que dejar esos lugares donde a ti te gusta ir. Tienes que dejar de ver esas cosas que a ti te gustan ver. Tienes que dejar aquellas palabras, aquellas amistades. Tienes que dejar tu propia carne. ¿Estás aquí, hermano? Porque la carne nos limita. Tú haces caso de ti mismo. Tú haces caso de tus dolencias. Tú haces caso de las aflicciones. Tú haces caso de las tempestades, de la temperatura. Haces caso de porque te miraron, porque no te saludaron. Haces caso de tus sentimientos. No te has negado a ti mismo. Y todos aquellos que se dicen ser cristianos, donde quiera que estén, si no aprendes a negarte a ti mismo, no puedes ir siguiendo al maestro. Él lo dijo. ¿Estás aquí, hermano? Mira, entonces en el capítulo 15, versículo 25, lo tienes. Entonces,
ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Le está clamando, le está pidiendo. Es lo que deberíamos hacer todos. Clamarle, suplicarle, Señor, soy tu hijo. Por favor, ayúdame. Quiero servirte, quiero honrarte, quiero hacer tu voluntad. Quiero verdaderamente ser tu hijo. No quiero ocupar un lugar en la congregación. No quiero ser un religioso, decir que sí, que te sirvo, que yo te adoro, que te alabo, y con una vida doble. ¿Estás aquí, hermano? Ella clamó suplicando, Señor, socórreme. Dice el 26, respondiendo él, dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Sí entendiste? ¿Sí entendiste? ¿No entendiste? ¿Quiénes son los hijos? ¿Estás aquí, hermano? Acuérdate que él vino a llamar las ovejas perdidas de Israel. Israel era el pueblo de Dios. Solamente Israel era el pueblo de Dios. Así muchos cristianos, todo el ser humano no entiende esto. Por eso son así, por eso son irreverentes, por eso se jactan. Nadie quiere escuchar de un Dios que nada más tenía un pueblo. Nadie quiere escuchar de un Dios que cuidaba a Israel y que lo sigue cuidando aunque todos se levanten en contra de él y que un día lo levantará. Nadie quiere escuchar de Israel eso. Nadie quiere escuchar de un Dios. Todos quieren un Dios que los complazca, que todo lo que ellos quieren Dios lo tiene que hacer, que los tienen que dejar vivir como se les antoja. La gente quiere venir a los caminos de Dios y vivir desordenadamente y creyendo que de esa manera ellos van a irse al cielo. Si Israel fue desechado en parte, porque no todo Israel, Dios ha dejado un remanente, pero en parte fue desechado por desobedientes, por rebeldes. Y si nosotros somos desobedientes y rebeldes, a Dios sí nos va a tolerar a nosotros lo que no toleró a su pueblo. Si estás aquí, su pueblo era Israel, los hijos de Dios era Israel. Quiero que entiendas esto, porque esto fue hasta que nuestro Señor Jesucristo murió, pero para que entiendas de dónde venimos, de dónde Dios ha permitido que tengamos un privilegio. No es ahorita sí, pero quiero que entiendas, desde nuestro Señor Jesucristo hasta cuando Él murió, Él dijo, consumado es. Y dice que el velo fue roto, la pared intermedia de separación que había entre nosotros y ese pueblo fue quitada. ¿Sí estás aquí? O sea, esto era antes, pero debes de entender el principio, debes de entender quién es el pueblo de Dios y cómo en su misericordia en parte endureció el corazón de ellos para que tú y yo podamos entrar a la vida eterna. El pueblo no lo entiende. El pueblo cree que Dios tiene que complacerle. El pueblo se pone berrinchudo y Dios tiene que correr y darle el chupón rápido para que no esté pataleando más. No es así. Si Él no perdonó a Israel, ¿cómo tú piensas que nosotros, un pueblo insensato, dice su palabra, nos va a tolerar y nos va a dejar que vivamos como queramos? Por eso tú miras multitudes que se levantan y ahí van caminando y defendiendo derechos o reglas que solamente son abominables delante de nuestro Dios, tratando de que los dejen vivir como ellos quieren y tienen un Dios y según es el mismo Dios, el Dios de Israel. ¿Cómo puede ser esa cosa? ¿Cómo esta gente tan dura de cabeza cree que puede vivir desordenadamente porque no entiende el trasfondo, no entiende quién es el pueblo de Dios, no entiende cómo Dios en su misericordia preparó un día para que nuestro Señor Jesucristo viniera y pudiera en la cruz quitar esa enemistad, clavar el acta de los decretos que estaba en contra de nosotros
Cuando dijo consumado es, fue hecho el sacrificio para que nosotros pudiéramos entonces entrar en un nuevo pacto. Entonces ahí nuestro Señor Jesucristo, cuando viene, les dice: toda la autoridad, toda la potestad me fue dada. Si estás aquí, hermano. Pero debes de entender, cuando Él les dice, respondiendo, Él dijo en el 26, no está bien tomar el pan de los hijos, no está bien que yo, trayendo la salvación para Israel, los dones, la gracia, los milagros, todo lo que el Padre le dio para que viniera a dar a Israel, se lo dé a los perrillos. O sea, a nosotros los gentiles. Muchos se van a ofender. No, es la verdad. Para el pueblo de Israel eso éramos. Y quizás todavía para muchos eso somos. Porque muchos de ellos todavía tienen el velo puesto. Todavía ellos no han entendido que ya vino el Mesías, el Salvador. Entonces para ellos todavía, ellos no se van a sentar contigo a comer. Tú no puedes entrar a sus hogares. ¿Entiendes, hermano? Entonces, dice el 27, y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su amo. Fíjate la fe que ella tenía. Ella creía y dijo: sí, Señor, yo no merezco nada, yo no soy digna, yo no soy parte, yo no soy de la familia. Así como tú dices que yo soy un perrillo, pero mira que también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su Señor. ¿Sí estás aquí? Ellos están esperando algo que caiga para ellos comérselo, para ellos recibirlo. Eso era lo que nosotros merecíamos, lo que éramos. Si al caso de las migajas, uno que otro que se convertía, pero tenía que guardar toda la ley, podía participar de ciertas cosas. Eso era así antes de la muerte de nuestro Señor Jesús. Muchos no lo saben, muchos leen y no lo entienden. ¿Por qué? Si ellos entendieran el privilegio tan grande que tenemos, no serían así de ingratos. No quisieran que Dios les esté complaciendo y ponerse berrinchudos delante del Señor. Así como esta mujer clamó, clamaríamos, le suplicaríamos: Señor, no dejes que me aparte, Señor, y buscando su rostro, viniendo delante de su presencia. Hay muchas cosas que son necesarias hacer. Es verdad que si vienes a la iglesia y no obedeces, no te vas a salvar. Pero si supuestamente obedeces, en tu corazón sabes que el venir es parte de la obediencia. ¿Sí estás aquí? Tienes que entender, sí, el venir no te va a salvar nada más. Es verdad. Pero si en verdad dices que eres obediente, parte de la obediencia es estar aquí, es estar en las reuniones, es estar orando, es estar buscándole, es negarte a ti mismo, que estoy cansado, que me duele, que no sé qué. No haré caso de mí mismo, porque eso me detendrá. Eso hará que pierda mi privilegio. Si llegan a la hora que sea, cuando quieren vienen, cuando no. ¿Dónde has mirado que personas con privilegio llegan a la hora que quieren? ¿Dónde has mirado que personas con privilegio van cuando quieren, a la hora que quieren, no avisan nada, no hacen nada? ¿Dónde has mirado? Ni terrenalmente. ¿Entiendes, hermano? Ni terrenalmente. ¿Quién va a poner un encargado? ¿Quién va a poner a alguien que llega tarde, que no llega, no avisa, hace como quiere? ¿Dónde pasa eso? Ni terrenalmente. Y tienen privilegios. ¿Cómo? Por favor, entendamos. La salvación ya es suficiente. Y todavía quieres más aquí y allá que te pongan. Hermano, ¿cuánto has dado para el Señor?
¿De verdad te has ofrendado al Señor como un sacrificio vivo? ¿Te has entregado a Él? Oh, sí, porque tú a la hora que quieres puedes venir, puedes hacer aquí, puedes hacer allá y ponerte donde tú quieres. No sé, yo no sé si entiendes qué Dios tan grande tenemos y qué privilegio tan grande tenemos. No son las cosas así. Debemos de luchar. Retén lo que tienes para que otro no tome tu corona. ¿Lo dijo el Señor o no? Si el Señor lo dijo es porque así es. Si tú necesitas a alguien en tu empresa y tu encargado no puede estar, o aquel que está en cierta área, en cierto área de trabajo, ¿qué vas a hacer? ¿Cancelar esa área de trabajo hasta que venga ese irresponsable? ¿Sí vas a hacer eso? No, no podemos hacer, no podemos construir, no podemos trabajar porque no vino el que maneja la maquinaria. ¿Así vamos a hacer? No. Si esa persona no quiere, otro necesita hacerlo. Si tú y yo no queremos, otro lo debe de hacer. Lo debe de hacer. O mira en tu trabajo. O se para la empresa porque tú no vas al empaque. Sí se para todo. No es así, hermano. Deberíamos de entender cuán grande es el privilegio que tenemos. Deberíamos de entregarnos con todo nuestro corazón y no es suficiente. Nunca daremos, nunca pagaremos lo que Dios ha hecho por nosotros. Nunca. De verdad. Todavía no hemos pagado el precio. Me acuerdo de un hermano que todos los días salía, no me recuerdo todo exactamente, hermano, pero todos los días predicaba, no sé si se cargaba unas bocinas o en la carretilla, todos los días con su familia. Y el día que quiso descansar un día, el Señor le habló y dijo que todavía no había pagado el precio. ¿Sí estás aquí? Nosotros ya lo pagamos. No, con gusto. Me puede pesar ir a trabajar, quizás cansarme, pero para venir para adorar a Dios no debe de pasar eso. De verdad. Y cuando tú lo has entendido de verdad, ni para ir allá, ni para venir acá, ni para hacer, porque todo eso es parte de ser un buen cristiano. No te debe de pesar ni trabajar, no te debe de pesar ayudar, no te debe de pesar hacer el bien, porque eso es parte del cristiano. Eso debe de ser parte de tu naturaleza. Cuando tú lo llegas a entender, es fácil caminar para el Señor. Pero sí puedes hacer muchas cosas para ti, pero no puedes hacer cosas para el Señor. Yo no sé qué clase de cristiano eres. No sé dónde aprendiste eso. Mira, abre tu Biblia en Romanos. Te cuesta entender. Te cuesta creer. Vamos a leer en el capítulo 9. Vamos a leer desde el versículo 6 en adelante. ¿Lo tienes? Romanos 9:6 dice: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac será llamada descendencia. Esto es, dice, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Dice, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac,
dice nuestro padre, pues no había aún nacido ni había hecho aún bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. Dice, no por las obras, sino ¿qué? Sino por el que llama. Dios nos ha llamado. De verdad, hermanos, es tan grande el misterio, es tan grande el amor de Dios, que Israel era el que, si tú lees antes desde el 1, Israel era el que merecía, el que debería de alcanzar toda la salvación. Pero Dios nos eligió de una parte del mundo, de otra parte, de otra parte. Dios fue el que nos llamó. Tú lo has leído muchas veces, pero no lo quieres entender. Nuestro Señor Jesucristo dijo, nadie puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Entonces el Padre fue el que tocó tu corazón, es el que puso, andabas perdido, andábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Allá perdidos, de repente el Señor comenzó a inquietarte, comenzó a tocar tu corazón, comenzó a hablar a tu alma para que entonces tú comenzaras a voltear arriba. Dios fue el que provocó eso en tu corazón. Dios fue el que te llamó para que le sirvieras y que agradecidamente le sirvieras. ¿Sí entiendes? Israel es el que merecía. Israel, para él era la promesa. Pero Dios en su misericordia te llamó a ti y a mí. A todos aquellos que el Señor ha llamado, pero han menospreciado ese llamado, otro será llamado por él para que alcance la salvación. ¿Sí tienes? Entonces, ni siquiera había nacido, dice el 11, pues no había aún ni nacido, ni había hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Si tú sigues leyendo, bueno, te voy a leer hasta el 13, dice, se le dijo al mayor, servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas Esaú aborrecí. Tú lo puedes leer todo y te vas a entender de lo que va hablando. La gente humanamente dice, no, pues Dios es injusto. ¿Por qué a unos les da una oportunidad y por qué a otros no? Y quizás muchas veces tú te has preguntado aún tú mismo eso. ¿Y por qué Dios a mí me dio una oportunidad y todos aquellos que están allá no les da una oportunidad? Quizás te lo has preguntado. Pero ahí si tú lo lees más, te vas a dar cuenta qué grande es el misterio de Dios. Abre tu Biblia en el capítulo 10. Vamos a leer desde el versículo 16, hermano. ¿Lo tienes? Dice, mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Isaías ya había profetizado desde antes, dice el 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, dice, ¿no han oído? Está hablando acerca de Israel. ¿No han oído? Nuestro Señor Jesús ya les había predicado. Los apóstoles predicaron, Juan el Bautista predicó, los profetas todos predicaron. Y por eso dice ahí, ¿no han oído? Hace una pregunta. Sí, antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos. Y hasta los fines de la tierra sus palabras. Y ya dice en el 9 otra vez, son profecías, son cosas que se escribieron desde antes. Dice en el 19 otra vez, también dijo, o sea, Isaías volvió a profetizar otra parte, dice, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato, os provocaré a ira. ¿No sabía esto Israel? Sí, Moisés ya se los había dicho.
que Dios en su misericordia, por la desobediencia de ellos, los iba a provocar con un pueblo insensato, los iba a provocar a celo. ¿Quién es ese pueblo? Nosotros. ¿Sí entiendes? ¿Por qué pasa esto? Piensa, hermano. Israel son los hijos de Dios. Desobedecen, no quieren servir a Dios. Dios les habló y les habló y les habló. ¿No quisieron? Acá hay otra persona. Dios en su misericordia nos alcanza a nosotros. Mira, hermano, justamente tenía que haberle dado una oportunidad a Israel y se las dio. Jesús vino y les predicó a ellos. Por eso leímos ahí en el 8. Pero digo, dice, ¿no han oído? Se les predicó, se les habló y dice, ¿no han oído? ¿Nadie les ha predicado? Sí, dice, sigue diciendo, antes por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. Se les predicó a Israel, se les habló a Israel. Nuestro Señor Jesús, los apóstoles salieron, pero ellos no quisieron. Por eso es que cuando nuestro Señor Jesucristo muere y resucita, entonces a Pablo le da el ministerio de ir y predicar a los gentiles. ¿Sí estás aquí? Es donde entonces el evangelio sale para todos los pueblos, para todas las naciones. Pero antes de eso, solamente era para Israel. ¿Entiendes? Entonces sigue diciendo en el 20. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban. ¿Tú le buscabas? ¿De quién estaba profetizando Isaías? De nosotros. Dios fue hallado por un pueblo que no le buscaba. Nosotros no le buscábamos y por la misericordia de Dios hoy le hemos hallado. ¿Qué más sigue diciendo? Me manifesté a los que no preguntaban. ¿Tú preguntabas antes por él? No. Pero Dios se ha manifestado a nosotros. Esto estaba profetizado muchos años antes. ¿Sí entiendes? Dios es tan grande, Dios es tan bueno, que Él tenía todo preparado. Ahorita vamos a leer más adelante en el 11 y vas a entender, en parte Dios endureció su corazón para que cuando vino nuestro Señor Jesucristo, para que cuando los apóstoles predicaron, ellos no creyeran, ellos no entendieran el evangelio, para que de esa manera fuera predicado el evangelio a todas las naciones. Entonces dice el 21, pero acerca de Israel dice, acuérdate que el 20 habla acerca de nosotros, el 21 dice, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo que, si nosotros nos ponemos así rebeldes y contradictorios y le decimos que no y no queremos, y si nos manda no queremos, y si nos dice queremos hacer como sea, ¿estará contento con nosotros? No va a estar contento con nosotros. ¿Por qué entonces no somos inteligentes, sabios? Si ha sido tan grande el amor de Dios para con nosotros, ¿por qué no nos entregamos verdaderamente a Él? ¿Por qué no luchamos para hacer morir al viejo hombre? ¿Por qué no luchamos para negarnos a nosotros mismos? Porque no hay entendimiento. No. Dios me tiene que tolerar. Y cualquier cosa que Dios no nos cumpla, ya no voy a la iglesia. No le busco más. Y digo, uy, ¿cómo esta gente no puede comprender que no hay salvación en nadie más? Que en nadie más hay gozo, que en nadie más hay paz, que nadie más puede tener misericordia de ti. Toda esa gente que no quiere venir, no quiere escuchar nada de Dios. O se molestan, te miran como una plaga. Para ellos los cristianos son una plaga, son los peores enemigos que tienen. Mira, hermano, nuestro Señor Jesucristo, todas esas
esos grupitos, esas religiones que dicen que ellos son los mejores, que ellos son esto y lo otro, son ignorantes, porque aun cuando estaba nuestro Señor Jesucristo, esas denominaciones, esos grupos ni existían. No importa si era católico, si era de este grupo o del otro. Cuando entonces nace el cristianismo es cuando nuestro Señor Jesucristo muere y resucita. Es entonces que el evangelio sale de Israel. ¿Sí estás aquí? Es entonces cuando nace el cristianismo. No que la iglesia católica, que la iglesia quién sabe qué. No, el pueblo de Dios, quien tenía las promesas, quien se encargaban del sacerdocio eran los levitas. No el grupo julano, el grupo sutano, no. Eran los descendientes de Leví, los de la tribu de Leví. ¿Sí entiendes? Y alegan lo que no saben. Contienden por lo que no entienden ellos. Miren el capítulo 11, versículo 7, vamos a leer. Si tú quieres, hermano, léelo desde el versículo 1. Vamos a leer el versículo 7 nosotros. Léelo en tu casa, repásalo para que entiendas. Dios no desechó a Israel. En parte dice, Él dejó un remanente. Y lo explica ahí desde el 1 en adelante. El 7 lo tienes. Dice, ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. Pero los escogidos, ¿qué dice? Sí lo han alcanzado. ¿Quiénes? Los escogidos. Aún del pueblo de Israel. Leímos en el 9, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. ¿Entiendes? Aquí dice, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Tú no entiendes que eres un escogido. Hay mucha gente que no entiende que son escogidos. Que si ellos han podido escuchar el evangelio y ha podido entrar en su corazón es porque Dios en su misericordia les ha dado una oportunidad. Así es. No lo entienden. Dicen, no quiero ir a la iglesia. En la iglesia me prohíben esto, en la iglesia me prohíben lo otro. En la iglesia son esto, son lo otro y son esto y aquello. No entienden que es Dios en su misericordia dándoles una oportunidad para que puedan heredar la vida eterna. ¿Sí entiendes? Fíjate, te lo voy a leer todo una vez más. El 7 dice, ¿qué pues? Hace la pregunta. Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. ¿Y qué más? ¿Y los demás qué? Y los demás fueron endurecidos. Solamente un remanente, un grupo, una parte de los israelitas son los que alcanzaron esa salvación. Son los que alcanzaron esa promesa. Pero el otro grupo fue endurecido. ¿Por qué o para qué? Dice el 8. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor. ¿Qué es un espíritu de estupor? Una pérdida de los sentidos. Ellos no pueden, escuchaban el evangelio, no les entraba. ¿Sí entiendes? Miraban las señales, los milagros, no podían ver. Por eso dice Isaías, ¿quién ha oído nuestro mensaje? No quisieron oírlo. No quisieron escuchar la predicación. ¿Pero por qué? Porque Dios les dio un espíritu de estupor. Ellos miraban los milagros, no creían en Jesús. Escuchaban sus palabras, no creían en Jesús. Hay muchos así. Muchos no podrán escuchar. No entrará en su corazón el evangelio. ¿Estás aquí, hermano? Pero tú has tenido un privilegio. Todos aquellos que en su corazón saben que Jesús es el Hijo de Dios y que vino en carne y que murió y el tercer día resucitó. Él es un privilegiado que debería de entender y apreciar aquello que él ha entendido no se le ha dado a cualquiera. Recuerda bien cuando nuestro Señor Jesús le dijo a sus discípulos, ¿quiénes dicen allá afuera que soy? No, pues unos dicen que el profeta, otros que Juan el Bautista.
Y él les pregunta, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? ¿Sí estás aquí? ¿Quién contestó y qué contestó? Pedro contestó. ¿Y qué le dijo? Señor, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios vivo. ¿Y qué le dijo el maestro? Eres bienaventurado, Pedro, porque eso que tú entendiste no te lo ha revelado carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Para que tú entiendas que Jesús es el Hijo de Dios, que es el Salvador, Dios te lo ha hecho entender, pero tú tienes que abrir tu corazón y servirle. Tú tienes que entender que eres ya un privilegiado. Ahora está en ti esforzarte, buscarle, servirle, no menospreciar esa gracia. Mira, porque sigue diciendo. Dice David, dice, versículo 9, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean y agóbiele la espalda para siempre. Está hablando de ese grupo que no pudo alcanzar la salvación de Israel. ¿Sí estás aquí? Mira, dice el 11. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles. ¿Para qué? Para provocarles a celo. O sea, Dios nos ha dado un privilegio tan grande a nosotros para provocarlos a celo a ellos. Dice el 12, y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plenitud, su restauración, perdón. Dice, porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvo a alguno de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? Sino vida de entre los muertos. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si su raíz es santa, también lo son las ramas. Mira el 17. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. ¿Sí vas entendiendo? ¿Sí entiendes qué es lo que pasa? Cuando alguien injerta algo al árbol, ahí donde iba saliendo la ramita, ahí le tiene que cortar para poder injertar la que quiere injertar. Entonces dice que unas ramas fueron desgajadas del olivo original para que tú y yo fuéramos injertados ahí. ¿Sí entendiste? Nosotros, ramas silvestres de un olivo silvestre, fuimos injertados en ese olivo original. Entonces, por eso es que te decía, si tú entendieras que otros no los dejaron entrar para que tú y yo entráramos, deberías de ser más agradecido, ¿no? Otros fueron dejados afuera para que tú pudieras entrar. Los hijos de Dios, el pueblo de Dios, Israel, tuvo que haber sido dejado afuera para que tú pudieras ser injertado. ¿Sí entiendes? En ese olivo. ¿Lo entienden los cristianos? ¿Lo entiende el mundo? No. El mundo, todos vamos al cielo, todos vamos a caber ahí, todos esto, todos lo otro. Que al cabo Jesús murió por nosotros,
en el último minuto, segundo, o cuando yo esté delante de Él, yo le digo, perdóname, me arrepiento de todos mis pecados y vámonos para el cielo todos. ¿Qué clase de Dios? ¿De quién están hablando esta gente? No es así nuestro Dios. Porque mira lo que sigue diciendo. Pues las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. O sea, que si tú hablaras así, las ramas del olivo original fueron arrancadas para yo ser injertado. Dice, no te jactes así. Bien, dice, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, ¿a ti qué? ¿Y por qué la gente no entiende esto? ¿Por qué el pueblo de Dios no entiende esto? Miramos la desobediencia de Israel y somos iguales. Leímos en el 10:21, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictorio. Si somos rebeldes y contradictorios a la palabra del Señor, ahí nos va a dejar injertados a nosotros. Arrancó a las ramas originales para ponernos a nosotros rebeldes también y contradictorios. No, el gentil no ha entendido. El mundo no ha entendido. Qué grande privilegio tenemos. Qué grande oportunidad. Él es nuestro Dios. Él es grande. Él es soberano. Él es poderoso. Mira y sigue diciendo, 22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los quienes, con los que cayeron, pero la bondad, Dios es bueno o no. Y por eso siempre vienes bien agradecido, ¿verdad? Ya no hay amenes, hermano. ¿Qué pasó? Dios, mira, hermano, Dios es bueno. Si tú no quieres decir y tú no quieres confesarlo, es muy tu problema, pero la bondad de Dios ha sido tan grande para con nosotros, que fue severo para con Israel y a nosotros. Pasó por alto los pecados pasados para darnos una oportunidad. ¿Sí entiendes? ¿Qué más dice? Vamos a leer, dice, pero la bondad para contigo, si permaneces en ¿qué? Si permaneces en esa bondad, si permaneces en la obediencia, si permaneces sirviéndole, esa bondad será contigo. Pues de otra manera, ¿qué? De otra manera tú también serás cortado. De otra manera no hay oportunidad, no hay salvación, no hay esperanza. No importa lo que el hombre diga, lo que el hombre crea, debería de entender que en ese sacrificio nuestro Señor Jesucristo abre una puerta para nosotros, nos da una oportunidad. Mira, abre tu Biblia en Efesios. En el capítulo 2, vamos a leer desde el 11, rapidito. Lo tienes. Efesios capítulo 2, versículo 11 dice, por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, dice, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con manos en la carne. En aquel tiempo estabas, ¿qué? Estábamos sin Cristo, alejados de ¿qué? De la ciudadanía de Israel, ajenos a ¿qué? No nos pertenecían, no teníamos parte en esos pactos. ¿Sí entiendes? Ni en las promesas. Estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así es como estábamos. Dice el 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos
Cercanos, ¿por qué? Cuando murió, cuando fue crucificado, cuando dijo consumado es que se rompió el velo, es que tuvimos esa oportunidad, no antes. Porque aun cuando él vivió aquí en la tierra, él dijo que no era lícito dar el pan de los hijos a los perrillos. Si estás aquí, estás entendiendo, hermano. Tenemos un privilegio grande, muy grande. Dice el 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos, o sea, de Israel y de nosotros hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, ¿qué más dice? Esa ley es la que nos hacía enemigos de Israel, porque en la ley estaba escrito que ellos no deberían de hacer pacto con nosotros, no deberían de dar sus hijas a nuestros hijos, ni ellos tomar nuestras hijas para sus hijos. Ellos tenían que separarse, no deberían de participar en las costumbres de los demás pueblos, no deberían de adorar a los ídolos, a los dioses de los demás pueblos. Si estás aquí, esa ley en el Viejo Testamento, eso se les había instituido a Israel, porque ellos eran el pueblo de Dios. Ellos eran los hijos de Dios. ¿Estás aquí, hermano? Entonces, por eso dice, la ley de los mandamientos, él abolió, en el 15 dice, aboliendo en su carne las enemistades. La ley de los mandamientos expresa en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Ahora Israel y nosotros los gentiles solamente podemos reconciliarnos con Dios por medio de este sacrificio. De otra manera no hay oportunidad. Aunque otros digan que no, yo no quiero ser cristiano, yo no quiero servir así, yo quiero servir a mi manera. Ok, sirve como tú quieras. Pero Dios ha instituido cómo debemos de servirle. De veras debemos de entregarnos. De veras debemos de entender qué grande privilegio tenemos. Qué grande oportunidad. ¿Qué más sigue diciendo? Y mediante la cruz, ¿qué pasó? Reconcilió con Dios. ¿A quién? ¿Quiénes son ambos? Israel y nosotros los gentiles nos reconcilió a ambos con Dios en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estabais cercas, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Este es un privilegio tan grande, pero muy, muy grande. ¿Sí entiendes? Dios nos ha hecho miembros de la familia de Él. No es por voluntad de hombres, no es por voluntad de carne o sangre, sino es por voluntad de Dios. O sea, que estás aquí no es porque tus padres eran cristianos, no es porque tus padres, no, es por la voluntad de Dios. Porque eras buena persona, no. Porque hacías buenas obras, no. Porque Dios en su misericordia te escogió para que le sirvas, para que te entregues, para que no estés poniendo tantas excusas, tantos peros. No, yo no, yo no. Otro tomará tu lugar. La verdad. Y Dios no quiere eso. Dios te ha llamado para que tú heredes salvación. Pero está en ti si la quieres o no. Si estás aquí, medita, hermano. Medita cuán grande es el amor de Dios y si hemos sido agradecidos con Él. Eso es que no hablamos todo lo que nuestro Señor Jesucristo tuvo que padecer, todo lo que Él tuvo que dejar para que pudiéramos nosotros los gentiles primeramente, porque Israel ya era el pueblo de Dios, aunque necesitaban de un Salvador, pero nosotros estábamos más necesitados.
¿Estás aquí? Entonces deberíamos de ser agradecidos y que entendiéramos todo lo que Él ha hecho por nosotros, a ver si nuestro concepto de las cosas de Dios cambiaría, fuera diferente. Y no sintiéramos, nuestros jóvenes a veces sienten que los oprimen. Es que miran allá afuera, mira cómo los demás andan, visten, participan, van de aquí para allá, hacen una cosa y otra. No, no quiere Dios eso. Entrégale tu corazón, sírvele al Señor. Busca el hacer la voluntad de Él, no la tuya propia. ¿Estás aquí, hermano? Medita en esto, que el Señor haga que su palabra, hermano, dé fruto en nuestros corazones. Te voy a dejar con esto, que el Señor te bendiga.